plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Martín Salaverry, concejal del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. Martín, buenos días, muchas gracias por venir a Vorterix. Bueno, buen día, gracias por invitarme. Un sábado al mediodía. Un sábado de Fórmula 1 para vos. Sí, de Fórmula 1 y de familia. Y de familia. Martín, vamos directamente al grano. Esta semana hubo una reunión del intendente con concejales de todos los bloques. Bueno, vos estás en un bloque unipersonal. Por el tema de inseguridad, es el tema que más preocupa a la gente en todas las encuestas. ¿Cuál es tu conclusión de ese encuentro? ¿Cómo recibiste las palabras del intendente? Mirá, en política es importante dialogar. Digamos, esto como es una cuestión prioritaria. Ahora, para diseñar políticas públicas, el diálogo tiene que ser franco con todos los sectores, con una idea clara de qué es lo que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque si no, se termina en una especie de reunión asamblearia en donde cada funcionario de las distintas áreas, en el caso de seguridad hubo gente de fiscalía, de narcocriminalidad, de la policía de prevención, es decir, todos los tipos diferentes de policías que tenemos, también personal de la federal, legisladores locales, concejales, es decir, fue como una asamblea. Si me preguntás a mí, los temas de seguridad no se resuelven mediante una asamblea. Si bien es importante el diálogo, hay que tener claro qué es lo que se quiere y cuáles son las prioridades. Y para tener claro cuáles son las prioridades hay una cuestión previa: tener un buen diagnóstico. Entonces, la reunión para mí fue de catarsis. No fue una reunión para resolver o comenzar a fijar prioridades de políticas públicas para resolver la temática de la seguridad. Fue como si nos juntamos 50 personas y comentamos qué es lo que pasa. O sea, no se trazó ninguna línea, decís vos, de acción. Ninguna. No se trazó ninguna línea. Esas reuniones, por eso yo digo, el estado asambleario o la catarsis no sirve. ¿Y vos qué sugerís? ¿Qué sugiero? Varias cuestiones. Es decir, este es un tema multicausal que hay que abordarlo con idoneidad. Yo puedo tener algunas ideas, pero necesitamos gente formada, idónea en la materia, con mucha mayor idoneidad de la que puedo llegar a tener yo en este tema, para el cual no me he formado. Soy un dirigente político, pero no soy un especialista en seguridad. Entonces, si vos me preguntás a mí, lo primero es escuchar a quienes entienden de esta materia, fiscales, policía. ¿Qué sugiero yo en base a lo que he podido escuchar de policía de prevención? Y después algunas cuestiones de política pública. Te voy a mencionar algunas cuestiones puntuales. Bahía Blanca tiene una necesidad de descentralización de algunas cuestiones básicas que hoy no se manejan acá y que entorpecen la investigación del delito. Por ejemplo, en la toma de huellas dactilares, algo básico. ¿Sabes cuánto demora eso hoy? O sea, si una persona acá le tomás la huella digital en Bahía Blanca, recién a la semana tenés el resultado. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Fíjate vos de lo que estamos hablando. Cuando vos, por ejemplo, no sé, para esclarecer un delito, en el esclarecimiento de un delito tiene que ser instantáneo. ¿Por qué? Porque eso estaba radicado en Mar del Plata, no en Bahía. Primera cuestión, la descentralización de eso, que Bahía Blanca pueda tener, es algo muy sencillo, es una cuestión de decisión política acá en nuestra ciudad, que podamos resolver ese tema rápidamente. Que es un aparato. Es un aparato. Y exactamente. Pero te diría, más que un aparato, una decisión política de que Bahía pueda tener esto. Pero vamos a otra cuestión. Bahía Blanca necesita tener ir a un sistema de botones utilizar la tecnología que tenemos. Botones antipánico en los celulares, conectados con el centro operativo que tenemos hoy del CIPREVI, el servicio de monitoreo. ¿Para qué? Para que rápidamente, si una persona alerta en vía pública o en su propio domicilio un hecho de inseguridad, mediante apretar un simple botón se dispare la señal en el centro operativo. Esto que estoy comentando se hace en otros lados.
¿Vos crees? No te digo que, perdóname que te interrumpa. Sí. No te digo, el delito cero es imposible, no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero sí se puede reducir sensiblemente. Sí. Mejor dicho, te lo pregunto. ¿Es posible que se reducir muy significativamente la delincuencia en Bahía Blanca, desde Bahía Blanca? Absolutamente. Es decir, que deje de ser un problema central para la mayoría de la gente. Lo que tenemos que hacer es reducir los índices. Ahora, te estoy mencionando algunas cuestiones que son importantes, pero te puedo mencionar otras. No es que es posible, es inexorable hacerlo, porque no podemos vivir más así, Maxi. No se puede vivir con el estado de angustia y miedo que tiene el ciudadano bahiense de manera permanente. Pero creo que hay que ir más a fondo en otros temas. Nosotros dotar de mayor personal a la inteligencia en la investigación del delito. Eso es fundamental. Te reitero, dotar de mayor personal y tecnología en la inteligencia que se debe tener para investigar el delito. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en Bahía ha mutado el delito. El delito muta permanentemente. Nosotros tenemos bandas, crimen organizado. Esto es decir, con logística, con estudio previo de a quién van a robar. Fíjate los casos que ha habido, el dueño de Tecmaco, creo que es. Uh-huh. Eso es crimen organizado, hay inteligencia previa, profesionalismo de la gente que hace eso. No es un ratero. Pero para poder desbaratar estas bandas necesitas que el Estado realice inteligencia en esta materia. Y si el Estado, imagínate hoy, te voy a poner otro ejemplo, para cuando tenés una orden judicial de intercepción de llamadas, ¿sí? Cuando vos ya tenés una semiplena prueba que se está investigando, esto no se realiza desde Bahía Blanca, sino que necesitas la autorización de La Plata, se hace en La Plata, la intervención de un teléfono. Cuando vos ya tenés, investigando el tema, semiplena prueba de que hay una banda que está operando en esta materia, desde Bahía Blanca no se puede interceptar las comunicaciones, sino que tenés que pedir autorización a La Plata. Esto es absurdo. Es decir, en la era de la tecnología, el Estado está en la era de las carretas. ¿Me explico? Pero vamos a otros temas importantes. Tenemos muy pocas cámaras de seguridad. Bahía Blanca tiene que tener muchas más cámaras. Este año nosotros aprobamos 114 cámaras para que se instalen. ¿Sabes cuántas se instalaron al día de hoy de las que se aprobaron? 20. Esto es ausencia de gestión. Ahora, si vos me preguntás a mí, otro tema clave, ¿por qué se ha incrementado la violencia en el delito? Por la droga. En Bahía Blanca tenemos un problema. ¿Vos decís cuál es el tema que más te preocupa de la ciudad? ¿Querés que te lo pregunte? ¿Cuál es el tema que más te preocupa de la ciudad? Desde el punto de vista social, la penetración a niveles alarmantes de la droga. Alarmantes. ¿Y eso pasa por qué? Digamos, ¿quién no permite que eso ocurra o quién no lo impide? Eso tiene distintos aristas. Te diría, nosotros tenemos un problema de valores, de crisis en las familias, de crisis de valores de las personas. Tenemos que es estructural. Esto no es patrimonio ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del anterior. Es de hecho, te diría, del 74, 75 en adelante, de 1974 ahora a la fecha, la Argentina ha retrocedido en términos educativos, en términos de valores, principios. Y eso es caldo de cultivo. Cuando vos tenés familias quebradas, jóvenes que ven en su casa que en vez que su papá se levanta y va a trabajar, sale a robar. Cuando vos tenés un chico de 10, 11, 12 años que tiene a su padre en la cárcel y su hermano, en vez de invitarlo a ir a jugar a la pelota, lo invita a salir a robar, está formando, lamentablemente, potenciales delincuentes. ¿Cómo romper eso? La pregunta es esta, Maxi. ¿Cómo romper esto? Vos me preguntaste, el delito no es que solo hacen falta botones antipánicos para prevenir, cámaras, hacen falta también que tengamos menos cantidad de potenciales delincuentes. Y para eso hay que dar una vuelta de tuerca muy importante y hay que ser muy creativo, y nadie tiene la varita mágica en esto, pero yo te voy a decir qué es lo que pienso. El Estado argentino ha fracasado en los últimos 40 años y sobre todo te diría en los últimos 30, porque existe una visión de asistencia solamente
del Estado desde el punto de vista económico. Es decir, la creencia de que con un plan, la creencia de que una asignación universal, que es algo que debe darse por la marginalidad que tenemos, pero no se puede creer de que solo con asistencia económica, con dinero, se modifica una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado tiene que tener una presencia desde otro lugar. Tiene que ir al territorio, el territorio son los barrios, te pongo el ejemplo de Bahía, ¿con qué? Como se ha hecho en Medellín, por ejemplo. Medellín, fíjate, el lugar donde más droga existió en Latinoamérica. ¿Pero qué hicieron? En los barrios periféricos donde más riesgo social hay, intervinieron con el Estado, ¿con qué? Con escuelas de oficios. Con el Estado presente a través de escuelas de oficios, a través de mayores bibliotecas, a través de más infraestructura para el deporte. ¿Por qué? Porque eso lo que nos permitiría es, de una generación a otra, ir formando personas con valores, volver a recuperar los valores allí donde no los tenemos. Cuidado, no voy a dar un porcentaje, pero digo, la gran mayoría de los bahienses y de los argentinos todavía tienen los valores que tenían nuestros abuelos, nuestros viejos, es decir, el trabajo, levantarse todos los días, la familia, la idea de que se puede progresar si uno se esfuerza. Ahora, hay algunos bolsones que no. Y esto, digamos, no tenemos que buscar culpables en esto, lo que tenemos que ver es de qué manera lo resolvemos. Y yo creo que es con un Estado presente desde otro lugar. La emergencia alimentaria, matar el hambre a la gente, es una condición moral, digamos, que debemos tener todos a través de mecanismos de asistencia básicos, pero ese no debe ser el fin. El fin debe ser sacar a esos sectores e incorporarlos al mundo del trabajo. Pero tenemos que ser francos en esto. Si nosotros tenemos mano de obra no calificada, porque el 70% de nuestros jóvenes dejan la escuela secundaria, entonces no tenemos mano de obra calificada, no podemos entrar. La Argentina de hoy se divide en los ciudadanos argentinos que quedaron en el siglo XIX, los ciudadanos argentinos que están en el siglo XX, me refiero a la industria textil, por ejemplo, y una Argentina del siglo XXI, la industria del software, los técnicos del INVAP. La Argentina está fragmentada. El deber de cualquier gobernante es comprender que tenemos esta fragmentación social y que necesitamos para algunos sectores que no han tenido la formación, la educación necesaria para trabajar en INVAP. Pero esos sectores deben estar incluidos dentro de nuestra Argentina y para esos sectores necesitamos trabajo, pico y pala. Eso es darles una oportunidad de llevar el pan a su casa con dignidad. Ahora, esa Argentina que tenemos socialmente fragmentada es la que tenemos que tratar de cohesionar. Y es difícil, yo entiendo muchas veces, me pasa con mis amigos, es difícil para los sectores medios más acomodados comprender esta Argentina, comprender de que en Bahía Blanca tenemos 70.000, 80.000 personas. En muchos casos, a veces se habla de la pobreza desde el punto de vista económico, es decir, bueno, si para el INDEC más de 12.500 pesos, menos de 12.500 pesos es ser pobre. Pero hay una cuestión que es mucho peor, que es la cuestión de los valores, la cuestión de familias quebradas, de jóvenes que hoy, ¿por qué? La droga. La droga penetra por eso. La droga penetra porque tenemos a mucha gente que no tiene contención familiar ni afecto. Y el ser humano lo primero que necesita es afecto, contención familiar para poder formarse como persona. Sin eso es muy difícil. Y te agrego algo más, de lo que se habla muy poco. El cerebro humano se forma fuertemente desde la concepción y en los primeros 18 meses de vida. Si nosotros tenemos en ese lapso en nuestro país problemas de alimentación, por mala alimentación o por escasa alimentación, es muy difícil después recuperar eso que se perdió en la formación del cerebro de una persona a través de un sistema educativo. Te diría prácticamente imposible.
Martín, tocaste todos los temas, no sé qué preguntarte. Bueno, se me ocurre algo igual. Vos sos un tipo muy crítico de la gestión de Cambiemos, de Héctor Gay, ¿no? Que es el intendente, el que está a la cabeza de la gestión. Vos compartiste con él lista en el 2013, ambos en ese momento estaban en el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo que lideraba Francisco de Narváez. ¿Qué veías en él en ese momento? A ver, vamos a distinguir una situación. Una cosa es ser legislador, en donde vos estás en un cuerpo colegiado y en donde tu proyecto, es decir, ser legislador es realizar política pública a través de normas. En un cuerpo colegiado, con suerte, un legislador puede en sus 4 años de gestión tener 4 o 5 proyectos que le aprueben, y algunos ninguno tienen. Mirá lo que te digo. Porque al ser un cuerpo colegiado uno forma parte de un espacio político y vos sabés que ahí mandan las mayorías. Vos, el Consejo Deliberante, por citarte un ejemplo, si no tenés 13 votos, por más que te presentes 20 proyectos, nunca vas a tener una ordenanza sancionada. Yo creo que ¿qué me resultó interesante Yo creo que es importante la participación de cualquier persona, cualquier argentino de bien en la vida pública. Me parece que eso es algo a destacar. Digamos, haber dado el salto a la política. Ahora, una cosa es un legislativo y otra cosa es un ejecutivo. ¿Por qué? Porque de un ejecutivo vos sos la cabeza, el que conduce, el que tiene el liderazgo y el que dice hacia dónde vamos, cuáles son las prioridades y qué es lo que quiero para mi ciudad. Y otra cosa muy distinta es un legislativo. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Yo pienso que para un legislador, el mejor comienzo de un dirigente es un legislador. Ahora, para llegar a conducir una ciudad, una provincia o un país, hay que prepararse. ¿Y por qué? Porque si no, cuando digo prepararse es formarse, recorrer la ciudad, conocer cada rincón de Bahía, estudiar. Estudiar es fundamental para un dirigente, porque si uno no tiene un buen diagnóstico, ¿hacia dónde me querés llevar si vos no tenés un diagnóstico de lo que querés? Mi gran crítica, yo te diría constructiva hoy, es démosle un rumbo a la ciudad. ¿Qué es lo que queremos de Bahía? En materia de acceso a la vivienda, de acceso a la tierra, en cada uno de los distintos sectores. Ahora, en mi caso particular, yo he acompañado cada decisión que ha habido en el Consejo Deliberante que ha sido beneficiosa para el vecino. Cuando fueron lo de las cámaras de seguridad, acompañé con mi voto. Cuando fue ahora el pedido de un crédito para hacer más pavimento, acompañé con mi voto. Aunque tengo mis ideas respecto de que algunas cuestiones que yo cambiaría. Yo creo que para que Bahía tenga más pavimento hay que ir a un sistema en donde el Estado municipal realice obras, porque si se terceriza todo en el privado, no hay dinero que alcance. Pero no, diría, mi mayor crítica es la ausencia de rumbo. A mí me duele la improvisación, porque la improvisación la pagamos todos. Y como uno quiere su ciudad, quisiera de que tengamos un rumbo más claro de cuáles son las prioridades. Yo te reitero, qué prioridades existen y qué es lo que queremos. Trato de corregir algunas situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Para mí una prioridad es el acceso a la tierra de la gente. Es decir, que las familias puedan consolidar una vida, un proyecto de vida a través de una casa, de una vivienda. Y vos me puedes preguntar, ¿y qué has hecho para eso? Bueno, durante todo este año vengo instalando y pidiéndole al intendente municipal que termine las obras del Plan Más Barrio. Estamos hablando de 1000 lotes municipales, un programa de 1000 lotes, que no se le entrega a la gente porque está faltando, fíjate lo que te voy a decir, la obra de infraestructura básica, luz y agua. Y vos sabés que si no hay luz y agua, por el Código de Planeamiento Urbano, no se puede lotear. Ahora, fíjate qué paradoja.
Tenemos enormes cantidades de asentamientos, tenemos un problema de acceso a la vivienda enorme en Bahía Blanca. Y el Estado municipal tiene 1000 terrenos para entregar. Y no los entrega. Lo que yo hago es tratar de instalar el tema. Lo he pedido mediante 2 proyectos al Ejecutivo. Y esta semana hablé con Luis Pites, con el subsecretario, para ver. Le he dicho, Luis, si no consiguen el dinero porque están buscando el dinero los fondos nacionales, estamos hablando de 3 millones de pesos. En un presupuesto de 2.500 millones de pesos es inmoral que no se realice esa obra y que se entreguen los lotes a las personas que ya por otra parte están sorteadas y adjudicadas. Eso es fijar prioridades a la hora de gobernar. Martín, perdóname, pero bueno, se nos está yendo el tiempo. No quería dejar de preguntarte, mucho se habló en estos días de los sueldos de los funcionarios, del sueldo del intendente, que está por encima de 200.000 pesos en bruto. Los concejales van a ganar a partir de octubre entre 60 y 70.000 pesos más o menos en bruto. ¿Es justo ese salario? Mirá, si vos me preguntás a mí, yo creo que es mucho. Lo he dicho el año pasado con la ex concejal Gigliani. Yo me animo a hacer, yo soy políticamente incorrecto, digo las cosas que pienso. Y ¿por qué pienso que es mucho? Porque la media de la ciudadanía no gana eso. Es real, mira, yo te voy a decir algo. Uno de bolsillo cobra 44.000 pesos. Igual es mucho. Igual es mucho. Entonces, el otro día lo hablábamos con concejales de Integración Ciudadana. Y te voy a decir algo más. Si en algún momento tengo la suerte de conducir Bahía, mi primer medida de gobierno, yo hubiese tomado una medida, todos mis funcionarios tendrían un 10% menos de salario. Y con eso formaría un fondo. Un fondo para adquirir tierras a través del tiempo. A veces la política también tiene que ver con lo gestual. Esto lo hizo Pepe Mujica en Uruguay, que para mí es un gran referente. Porque, cuidado, no hay que ser en esto hipócrita. La actividad pública, uno se involucra por vocación. Yo, digamos, tuve la suerte de estudiar con esfuerzo, de recibirme, de tener una profesión y de trabajar hasta mis 35 años en el ámbito privado. De hecho, lo sigo haciendo. A veces lo charlamos con Marcelo Feliu este tema porque uno tiene que seguir trabajando en la actividad privada, aunque con escaso tiempo, porque la política, como yo la entiendo, a veces estás y a veces tenés que irte a tu casa. No implica ocupar siempre un cargo. Y cuando volvés a tu casa, digamos, si sos un dirigente honesto, tenés que y tenés una profesión, no puedes perder los pocos o muchos clientes que tenés. Pero a mí me parece que podría ser menos. Ahora, también te soy franco. Yo podría decir hoy, bueno, me bajo el 10% del sueldo, digamos, podría ser una... Pero no quiero hacer demagogia con esto. A mí me parece que tendría que ser una decisión conjunta de la dirigencia en general. Pero creo que es mucho, te soy franco. Martín Salaverry, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, que tengan un buen día, un lindo fin de semana. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.